Bienvenidos, soy Tino Palomino. Esto es La Verdad Noticias. Señores, el día de hoy tenemos la presencia de Fernando Olivera Vega, quien ha sido congresista, ha sido también diputado, ha sido embajador, ha sido también ministro de Justicia, actualmente es el presidente del Frente Esperanza. Señores, el día domingo se va a llevar a cabo el primer debate entre el equipo técnico del partido político Perú Libre y el equipo técnico del partido político Fuerza Popular. Pero valgan verdades, ambos equipos que están llevando estos dos candidatos a la presidencia dejan que hablar. No es lo que se quería, con personas que no tengan manchas, con personas pues que tienen un pasado dudoso. No todos, pero sí partes, porque lo que los peruanos queremos es que lleguen al poder personas que estén limpias, al menos los equipos de gobierno que estén limpios, pero no, en ambos lados vemos que se da esa situación, personas que tienen sus antecedentes y que en realidad no merecen pues estar en el Estado. Aparte de eso, es bien sabido que la prensa en nuestro país, en el gobierno del señor Fujimori, prácticamente fue manipulado. Todos hemos visto que los dueños de los medios de comunicación pasaban por la salita del zinc, recibían su plata y ahí le hacían su editorial. Y ahora, recientemente, en el gobierno del señor Vizcarra, prácticamente también hacían lo mismo, pero no de esa forma, sino a través de los gastos de publicidad se controlaba la línea editorial de estos medios de comunicación y de ahí que se le llamaban medios mermeleros. Y quizás en parte tenga razón el señor Castillo cuando dice prensa basura, porque en realidad la prensa, las noticias que prepara lo hace con la intención de manipular al electorado peruano. Pero de repente el señor Castillo también quiere aprovecharse de esa situación para desaparecer la libertad de expresión. Recordemos que la Constitución cubana en su artículo 53 dice bien claro, hay libertad de prensa pero solamente a través del Estado. El privado no puede dedicarse a la libertad de prensa, prácticamente no hay, solamente en el Estado. Señores, hay que cuidar la libertad de prensa, sobre pretexto de que dicen basura, después este señor la pueda desaparecer. Señor Fernando Olivera Vega, bienvenido al programa. Buenas noches, don Tino Palomino, compatriotas, seguidores de La Verdad Noticias, que en realidad es la prensa alternativa, la prensa más libre que hay, porque por definición es independiente. Y nuestros compatriotas se enteran a través de las redes de lo que no se enteran a través de los grandes medios de comunicación. Y esto es fundamental en una democracia, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Y que ahora ambos candidatos colocados por el sistema de corrupción en esta segunda vuelta pretendan convertirse en adalides de la democracia y de las libertades, es algo que no lo creemos, porque hay antecedentes, casi diría yo prontuario. Por el lado de Pedro Castillo, que está en un partido de la corrupción, cuyo presidente y jefe real de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, está condenado por corrupción y tiene cuentas pendientes con la justicia, por el puente Comuneros inconcluso, por el hospital de Huancayo también inconcluso, por contratos sobrevaluados con los narcoterroristas Quispe Palomino, y con una serie de aliados que también están todos involucrados en corrupción. Gregorio Santos en Cajamarca, también, que se presentaba como revolucionario, defensor de los recursos naturales, está condenado por recibir sobornos de las empresas corruptas. Los gobernadores de Cusco, también otros revolucionarios que prometían cambios. Los dos últimos están allí detenidos por recibir sobornos de Odebrecht, de OAS, contratos sobrevaluados. Y del otro lado los nuevos aliados, el grupo Caviar de la Villarán, que está detenida por recibir sobornos y aportes millonarios de Odebrecht, de OAS. Y ahí está Verónica Mendoza, que aparece
en la agenda de Nadine cuando se recibía millones del régimen chavista. Y bueno, Keiko Fujimori, para también sustentar de alguna manera lo que todos sabemos, aunque hay una nueva generación que tiene que revisar e informarse en las redes, ahí están los archivos. Las noticias recientes, acusada pidiéndole 30 años de cárcel por haber recibido 17 millones de dólares de empresas corruptas, a cambio de recibir privilegios, prebendas con sus congresistas y comprometiéndose a hacerlo si hubiera sido gobierno. Ahí están los Romero, Odebrecht, Rausman, hoy día publican en la República los negociados que han hecho. Ella, por no referirme a toda la corrupción de la época de Alberto Fujimori, que ¿Y cómo es que tenemos ella reivindica y que dice sí. que lo va a indultar, ¿no? Sí. Que lo va a indultar como primer acto y avala toda la corrupción aceptada por el propio Alberto Fujimori, que le dio 15 millones de dólares a Montesinos para que se fugue del país por CTS y condenado por ese motivo. Sí. La Keiko Fujimori, que le detectamos en el informe Kroll los contactos que tenía con el banquero de la corrupción. Señor Olivera, ¿y cómo es que tenemos... Sí, señor Olivera, ¿y cómo es que tenemos estos dos candidatos en segunda vuelta? Cuando las empresas encuestadoras, unas le daban a Porqui en primer lugar y otros le daban el lugar al señor Johnny Lescano. Y sin embargo tenemos a estos dos candidatos, uno que estaba a media tabla, la señora Keiko, y Castillo que estaba un poco más abajo. ¿Qué pasó? Bueno, ya vemos primero, permítame llamar primero a las cosas por su nombre. El tal Porqui, porque hay que, por favor, Rafael reparar a ese cómic llamado Porqui, Rafael López Aliaga, cuya fortuna la hizo al amparo del Fujimorato. Ahí surge, no es la carrera exitosa de un gerente que progresa, ¿no? De un joven que llega a un banco, luego es gerente, lo pasan de gerente a otro. No. Ya hemos visto las confesiones que los propios miembros de sus socios, ¿no? Hasta publicadas en libro, cuentan cómo la concesión que le dieron allí en Cusco, ¿eh? De lo que antes era Enafer Perú, el tren Cusco, Machu Picchu, una semana antes estuvieron reunidos con Alberto Fujimori y que prácticamente les dijo que ellos serían los adjudicatarios y que faltando 2 días le llamaron para decir que su propuesta la suba de 33% a 33.3%, porque el competidor estaba justamente en esa cifra un poco más alta del 33%. Es decir, así se han manejado los activos. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Dijo el tal López Aliaga que rechazaba a Odebrecht y que Odebrecht fuera el país. ¿Y a quién está apoyando ahora, insultando, difamando, amenazando con muertes? A la Fujimori, pues, que ha sido la que ha recibido millones de Odebrecht. Y podría seguir citando elementos que un día deberían investigarse. Hoy día el tal López Aliaga tiene un juicio por lavado de dinero. Esa es la verdad, que lo oculta, no paga impuestos por decenas de millones de dólares. Por eso es que convergen todos. La corrupción se encuentra y se quita las caretas, ya todos se alinean o con la Fujimori o con el Castillo. Ambos son candidatos de la corrupción, seamos claros, y ninguno cree ni en la libertad ni en la democracia. Los modelos ya los conocemos. Usted refería a Cuba, pero aquí lo tenemos cerquita en Venezuela también, ¿no? Y sabemos ese pensamiento que se autodefinen marxistas, leninistas. Ellos creen en la dictadura. La dictadura, dicen, del proletariado. No, es la dictadura de los jerarcas del partido. Eso es lo que se ha comprobado en Rusia, en Cuba, en Venezuela, en donde están. Esos jerarcas del partido que capturan el poder se enriquecen. De acuerdo a lo que usted cuentas en el extranjero. De acuerdo a lo que usted expone, entonces, el señor Castillo no cree en la pluralidad de partidos políticos, no cree en la alternancia del poder, no cree en la democracia representativa, tampoco cree en la iniciativa privada. Y entonces, ¿por qué este señor participa en nuestras elecciones?
pero si está puesto en blanco y negro en su plan de gobierno, que no es cualquier cosa. Mire, cuando uno postula a la presidencia de la República, primero, para ser candidato a la presidencia tiene que ser militante del partido. Ahí no caben invitados. O sea, el señor Pedro Castillo es militante de Perú Libre, ¿ya? Es afiliado. Y para postular uno tiene que presentar junto con su candidatura a la presidencia de la República un plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el documento oficial. Pues allí consta todo ello. El ideario. Y aquí el ideario y el programa de gobierno. Yo he sido candidato, he presentado, he cumplido todos los requisitos. Y el jurado de la corrupción, al que ahora ya están denunciando, ¿no?, pues vetó mi candidatura, cometiendo un delito de prevaricato y cometiendo abuso de autoridad. Está denunciado en el Congreso de la República, pero no hacen nada. No hacen nada ni el Congreso de la corrupción, ni los jueces de la corrupción, ni las autoridades de la corrupción. El fraude se va ejecutando. Y por eso no nos llama la atención que en la primera vuelta, de pronto, el sistema de corrupción coloca a la Fujimori, a la acusada Fujimori, como finalista. ¿Pero con cuánto? Con 7.5% del total de electores. Es decir, nada. Y al otro, a Castillo, que es al único al que podría derrotar, porque las propias encuestadoras de la corrupción ponían que la acusada Fujimori no derrotaba a nadie, pues sacaron debajo de la manga a Castillo, y ahí lo colocaron, seguros que le iban a derrotar. ¿Y cuál es el objetivo de ponerla a Keiko en la presidencia de la República? ¿Para que continúe la corrupción? ¿Cuánto saca Castillo? 13.5%, entre los dos 20% del total de electores. 80% de los peruanos no hemos votado por ellos. Vea usted los resultados oficiales publicados ayer por la OMPE de la corrupción. Quien gana a Castillo y quien gana a Fujimori y a todos es el voto nulo y blanco. Somos los primeros, el voto nulo y blanco. Más de 3 millones de peruanos, la más alta votación. Y ese es el reto. ¿Que por qué los colocan? Porque tiene que continuar el sistema de corrupción. Porque la Fujimori, si no la ponen de presidenta, terminará en la cárcel. Y ahora, claro, tienen que armar toda esta nauseabunda campaña y proceso electoral para darle la impunidad a Fujimori y sus cómplices, todos los poderes ahí económicos que quieren continuar en más de lo mismo. Mire usted su equipo técnico, ¿quiénes están? Mire usted ahí ese que ponen como el non plus ultra de la economía, Carranza. Revisen en las redes quién es Luis Carranza. Si es que es verdad o no que habilitó dinero y financiamiento público para el negociado de la línea 2 del metro con Alan García, fue ministro de Alan García. Y está allí, denunciado en la fiscalía, o sea, fue en el caso Odebrecht, igual que la Fujimori. Y vea usted quién es quién, el Bruce, esa es la innovación que dan cada uno de los personajes que están, la Juárez, la segunda vicepresidenta, la escudera de Castañeda, que lo defendió a sangre y fuego en el caso Comunicore, teniente alcaldesa en todos estos casos de corrupción de OAS, y está ahí. Esa es la que va a hablar, no sé, de programas de reforma del Estado, o sea, cómo seguir con un Estado que garantice corrupción e impunidad. Prácticamente los dos candidatos están descalificados, ¿sabes? Porque el señor Castillo tampoco ni siquiera tenía equipo. Primero dijo que lo querían terruquear, luego dijo que recién lo estaba constituyendo para finalmente admitir que efectivamente no lo tenía y recién lo estaba armando, ¿no? O sea, prácticamente no tomó con seriedad este proceso electoral. Tal parece que él no pensaba estar en segunda vuelta. Esto los ha cogido de sorpresa. Sí, hay algunas personas honorables, ¿no? Yo diría como Modesto Montoya, por ejemplo, ¿no?, que en realidad está trabajando hace mucho tiempo por darle el lugar que corresponde a la ciencia y la tecnología. Pero él parece que es un poco ingenuo, porque él dice que el señor Cerrón no tiene absolutamente nada que ver con Castillo, por eso es que yo apoyo a Castillo. Por eso, pues, yo le habría dicho a Modesto Montoya que se abstuviera, ¿no? Y que de todas maneras vamos a lograr derrotar a este sistema de corrupción y que lo vamos a lograr.
está siendo utilizada su figura para mostrar cierta solvencia en el equipo técnico. O el señor Pari, que presidió la comisión de Lavajato. ¿Cómo puede estar en un partido que está presidido y sabe que el poder real lo tiene Vladimir Cerrón, un corrupto? Esto no se entiende, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que corresponde es que nos pongamos de pie los peruanos, que rechacemos este chantaje inaceptable del sistema de corrupción. Porque por un lado, la acusada Fujimori, ¿no?, que tiene la caradura de pretender apropiarse hasta de la camiseta de la selección peruana, ¿no?, y prácticamente terruquear a quien no vota por ella, ¿no?, o llamarnos traidores a la patria. Esta, ¿no?, que se proclama defensora ahora de las libertades y la democracia después que su padre dio golpe de Estado, y ella continuó después que disolvió hasta a su madre, a Susana Iguchi, y ella entró al poder allí y estuvo durante todo el tiempo en donde se asesinaba gente. Ahí está el Grupo Colina, los estudiantes de la Cantuta y el profesor universitario asesinado, Barrios Altos, en fin, todo lo que hemos visto, el narcoestado. Sí, pero estamos en una segunda vuelta, señor Popi, estamos en una segunda vuelta, y en esta segunda vuelta, quieras o no, de acuerdo a la legislación que tenemos, tanto la Constitución como las leyes electorales, que dice, si en primera vuelta ninguno de los candidatos obtuvo el 50% más uno, nos vamos a una segunda, con los que han obtenido la más alta votación. Usted refiere pues que uno tiene el 7% y el otro 14% tomando el total de los electores, ¿no? Y esto es lo que tenemos, no nos queda otra cosa, ¿o qué otra cosa podemos hacer? No, pero compatriota Palomino, ya que refiere la Constitución, hay que referir todo completo. El artículo 184 de la Constitución, ¿ah?, de esta Constitución vigente: el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. Esto está reproducido en el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones. Aquí no habla nada de que se repite solo entre los candidatos que pasaron a segunda vuelta electoral, porque el proceso electoral es uno solo. Desde que se convoca, se inscriben las candidaturas hasta que se proclama a los elegidos. Y en consecuencia, aquí lo que corresponde es ir a dar el voto nulo. Esa es la protesta que tenemos que expresar y cerrar filas. Pero en la primera vuelta no se ha dado los 2/3, ¿ah? No se ha dado, efectivamente, no se ha dado. Es parte de un proceso electoral. Y si en esta segunda vuelta se da, solamente sería declarada nula pues la segunda vuelta, y se tendría que volver a dar entre ellos dos. No aclararía la nulidad de todo el... No, pero, dígame. ¿Me puede decir en qué basa su afirmación? No, pero en la primera vuelta... Y cordialidad. Sí, y aquí no le vamos a pegar. Yo no pego a los periodistas. No, lo que yo le digo, en primera vuelta ni los no se ha dado los ni 2/3. Le pongo mordaza. Yo le pregunto a usted, que afirma que tiene que repetirse entre los dos que han pasado a segunda vuelta, lo cual, permítame, es un absurdo. Es decir, votan los 2/3 de peruanos contra esos candidatos y les quieren obligar. Si ya nos quieren obligar ahora, casi nos ponen un fusil para que votemos o por uno o por otro, y se llaman defensores de la libertad, defensores de la democracia. Nuestra libertad es de rechazo y lo expresamos perfectamente a través del voto nulo, del voto blanco, del voto viciado. Pero lo que usted afirma, como lo que afirman, y creo que debe estar repitiendo, opinólogos, ¿no?, o mercenarios del sistema de corrupción, como el señor Tuesta Soldevilla, ¿ah?, al que le paga ese presidente del Jurado Nacional de la Corrupción, Salas Arenas, 54.000 soles mensuales. Entren ustedes a ver en la página de transparencia del jurado. Y lo contrataron para rebatir las acusaciones que hizo el periodista Ricardo Uceda sobre cambio de votos para favorecer al corrupto Vizcarra y permitirlo ser candidato cuando no correspondía. No hay, ni en la ley orgánica, ni en la Constitución, nada que sustente semejante información. Y difuminan esa desinformación porque quieren coaccionar nuestra libertad.
Entonces, Y aunque así según fuera, tenemos todo señor, el derecho sí. a votar nulo. Ya, entonces, según Sí. su punto de vista, y usted me dice que la Constitución, si en esta segunda vuelta los 2/3, ¿no?, se expresarían y podría caer todo el proceso electoral, ¿sería nulo todo? Es lo, es lo que dice la letra de la Constitución y el espíritu. Yo he sido constituyente. Y puede consultar a otras personas, a otros compatriotas. Por ejemplo, el congresista, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, ¿ah?, que no es del Frente Esperanza, ha hecho un pronunciamiento efectivamente en esta línea, porque así hacen, así desinforman. ¿Por qué? Porque quieren obligar a votar. Nosotros somos libres y así como hemos vencido en la primera vuelta, venceremos en la segunda vuelta y en todo caso habrá constancia de nuestra Y si se protesta, de declara que no todo somos nulo, cómplices del sistema de corrupción. tendría que haber un nuevo proceso electoral. Pues debería haber un nuevo proceso electoral ¿Y cree usted que con este un jurado nuevo nacional de jurado elecciones, nacional. este jurado cree usted No, que declare nulo todo el justamente proceso? a eso iba, justamente con un nuevo jurado nacional de elecciones, con una nueva OMPE. Usted sabe que la No, OMPE pero eso sería para el nuevo tiene proceso, pero contratado. en este proceso tenemos este jurado. ¿Cree usted que este jurado declararía nulo todo el proceso? Bueno, pues debería hacerlo, ¿no? Porque está la contundencia de la voluntad popular, ¿no? Y nosotros vamos a hacer respetar nuestros derechos, obviamente. Pero usted ya manifestó que Y, tenemos un y jurado no, nacional de y elecciones que es no, fraudulento, ¿no? pues sí, pero nosotros no nos resignamos, Y tiene querido una pata coja compatriota. porque no está el O es representante del que, Colegio de Abogados de Lima, ¿no? No hay. Deberían de haber 5, bueno, solamente hay 4. ahora acaban de sacar una ley para meter a un representante que viene, que lo están poniendo como suplente, que está vinculado a la Universidad Privada del Norte, que a su vez tiene vínculos con el poder, ¿no? Entonces, están armando, ¿no?, para imponer sus candidatos. Mire, ayer han difundido, y esto es muy grave, una comunicación que han mandado generales, almirantes, a Francisco Sagasti, exigiéndole que les den un acta del proceso electoral, cosa que no está en la ley, es más, se anuló, antes existía y no está en la ley. Y prácticamente están llamando al golpe, es decir, que si no gana la Fujimori que ellos apoyan, están ya promoviendo un golpe de Estado, ¿no? Están dispuestos a todo. ¿Por qué? Aquí hay que recordar lo que dijo Montesinos. Está ahí en los videos, lo pueden buscar. El año 2000 hicieron fraude, además de inconstitucional esa reelección, a pesar que 4 magistrados del Tribunal Constitucional de entonces, Aguirre Roca, Rey Terry, Nuyen y Delia Reboredo, quien preside ahora el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, dijeron que no era aplicable, que no podía postular, postuló destituyendo a los magistrados del Tribunal Constitucional y enjuiciándolos. La juventud salió a las calles por primera vez allí y yo les llamé por su nombre, miserables, me callaron, me expulsaron del Congreso, porque esa es nuestra trayectoria de defensa de la democracia, no como la Fujimori y la Dalí de la democracia. Y a pesar de que hace esa inconstitucional reelección, Montesinos confiesa que tuvo que hacer fraude para lograr imponer la elección de Fujimori el 2000. Y dijo que no lo hizo en el Congreso porque el fraude tiene ciertos márgenes. Si lo hacía en el Congreso era de tal magnitud que el fraude que ponía en riesgo el fraude presidencial. Y entonces optó por la vía de comprar congresistas, los congresistas tránsfugas, que nosotros sacamos la video el 14 de septiembre del 2000, que tumbó a esa dictadura de entraña gangsteril. Y si no, habrían estado hasta el día de hoy. Recuerde usted cómo tenían todos sus planes, el plan verde para perpetuarse al menos 25 años, con los militares que se habían sometido a Montesinos, al corrupto y al narcotráfico. Esa es la verdad. Señor Ahora Olivera, se rasgan las vestiduras sí, por prensa, pero sí, había señor el plan Olivera, Bermuda, recuerden, y quiero que lo vean, permítame, ya. cómo planeaban asesinar a César Hildebrand y cómo tenían los canales de televisión, los medios comprados por millones de dólares y las periodistas geishas. Esa es el Fujimorato.
Sí, perdone usted. Sí, de acuerdo a lo manifestado y de acuerdo a lo que se viene analizando, prácticamente una vez que se desenlace esta segunda vuelta y tengamos a la señora Keiko, al señor Castillo, ¿no?, como presidente, sea uno sea otro, prácticamente la situación de nuestro país va a ser incierta, porque si gana Keiko, el señor Castillo ha dicho que eso sería fraude porque él ya tiene un cálculo más o menos de cuántos van a votar por él y él piensa que él es el que tiene que ganar y entonces el pueblo saldría a la calle. Ahora usted manifiesta de que si el señor Castillo gana, habría un golpe de Estado, ¿no? Al final los perjudicados vamos a ser nosotros los peruanos. Pero por eso le digo yo, nosotros no queremos que muera ningún peruano. Ya estamos sufriendo este genocidio de la pandemia del COVID-19 multiplicado por la corrupción de Vizcarra, de Sagasti, uno que negó las pruebas moleculares y yo lo tengo denunciado en la fiscalía, ¿no? Porque con las pruebas rápidas que compró, concertado corruptamente con intermediarios chinos y sobrevaluando su precio en 5 o 6 veces. Vizcarra con la Macetti y luego concluyó Sagasti, han expandido el coronavirus en el Perú. Las propias vacunas, estas de Sinopharm, que han llegado, su costo es $2. Han firmado contrato por $20, 10 veces su costo. ¿Hay derecho? Y entonces, si a eso le vamos a exponer al pueblo peruano a que haya un baño de sangre, porque o salen los militares a reprimir sangrientamente y al pueblo sale también a defender su derecho a votar, pues aquí va a haber un baño de sangre. Lo que tenemos que hacer es cerrar filas y emitir nuestro voto democrático, el voto nulo. Solo el voto nulo salvará al Perú. Y no diga que habrá necesariamente o Castillo o la Fujimori. El voto nulo puede obligar a convocar a nuevas elecciones. Y por eso nos estamos ratificando y dentro de la escasez de medios para nosotros comunicar, porque ve usted cómo ahora en los grandes medios de comunicación va cualquiera, el precio que tienen que pagar o es hablar mal del Castillo o sobonear a la Fujimori, ¿no? Y por ahí se filtra algo más, cualquiera, todos están calificados, pero quienes de alguna manera estamos representando a la mayoría del país, que es quien ha votado mayoritariamente en la primera vuelta, es decir, quien ha rechazado a ambos candidatos, no hay tribuna, y yo les agradezco por eso esta tribuna a ustedes, compatriotas de la verdad. Respecto del modelo económico que tenemos, ¿cree usted que debemos de seguir con este modelo económico? ¿Hay que hacer algunas reformas o tiramos al tacho esto y ponemos un modelo de economía socialista? Mire, la tal economía socialista para empezar no existe. Cuando se hablaba de el modelo socialista y el modelo capitalista, en realidad lo que había era el capitalismo duro y puro, que tenía como líder mundial a Estados Unidos, y el capitalismo de Estado, ¿no?, que tenía como los jerarcas de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. La URSS. Luego China, sí, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?, la URSS. Hasta que cae el muro de Berlín, la perestroika, y cambia. En China, con gobierno del Partido Comunista Chino, ¿qué cosa hay? En realidad es el Partido Consumista Chino, donde no tienen derechos los chinos, no pueden ni opinar, no tienen derechos laborales. Aquí ya los hemos visto cómo operan en Chogán, por ejemplo, desde hace años, en la minera que antes era Hierro Perú, allá en Marcona. Son explotadores, ¿no? Y vaya alguien que vaya a discrepar del régimen, de los jerarcas comunistas, lo callan, lo desaparecen, aparece de pronto muerto, igual que en Rusia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí en el Perú hemos tenido de todo. Hemos tenido el Velascato, que se dice de inspiración socialista, ¿no? Estaba con la órbita de la Unión Soviética entonces. ¿Y cómo nos dejó el Velascato? Allá en los años 70, recordarán nuestros compatriotas mayores, y si no se puede consultar. Tuvo que ceder a una asamblea constituyente porque las protestas populares, sindicales y la gente en las calles así lo exigió. Después de que llenaron de cientos de empresas estatales donde colocaron a cientos de generales y coroneles
para que roben, esa es la verdad, ¿no? Y que quebraron al Perú, esa es la verdad, sino que se llena de mística y dicen que eso era revolución, la revolución del robo. En Fiscalía tuve que denunciar a un general que era ministro del Interior, Belix Sabatini, recuerden ustedes, que estaba ahí protegiendo y formaba parte de la organización de narcotráfico, Carlos Lambert Meléndez, que a su vez estaba capturando el partido aprista. ¿No? Y tuve que denunciar a Fernando Miro Quesada, a Monde, por el caso Esvires. ¿No? Y entonces, si ven ustedes además cómo siguen avanzando, ¿qué fue de Ollanta Humala, por ejemplo? No decía que era nacionalista, revolucionario, ¿en qué terminó? Llegó al poder ya corrupto, le habían dado 3 millones de dólares los de Odebrecht, ¿no? Y luego hizo el gasoducto del sur que costaba 1.300 millones de dólares por un contrato de 11.000 millones de dólares que seguimos pagando hasta el día de hoy, y más casos de corrupción. Aquí lo que hay es un gobierno, el modelo llamado neoliberalista, que le ponen una etiqueta, porque siempre tienen que poner etiquetas, no es otra cosa que es el modelo de la corrupción. Aquí hay mercantilismo puro y duro. ¿Y cómo tendría que ser? Ya verá. ¿Cómo tendría que ser el nuevo modelo? Pues mire, yo le digo una cosa. Primero, aquí hacer un gobierno honrado en el Perú ya es toda una revolución. Segundo, economía social de mercado, que aquí no se ha estado aplicando. Ahora hablan de monopolios, de oligopolios, pero si eso está proscrito en la Constitución. Sino que los gobiernos de la corrupción lo permiten que hayan concertaciones dolosas en el sistema financiero que cobran las tasas de interés que les vienen gana, sobre todo si eres mediano o pequeño, o si eres de consumo, ¿no? En las líneas aéreas, en los medicamentos, acá se pagan medicamentos que cuestan 10 veces más que lo que cuesta en España, en Europa. Y ninguno de los dos candidatos al respecto ha dicho nada sobre lo que usted manifiesta, sobre la banca usurera. Es que lo que hay que hacer es más que hablar, hay que ejecutar. Por eso nuestro lema en el Frente Esperanza es hagámoslo juntos. Y nosotros, cuando pedimos el voto, no solo queremos el voto, sino que el pueblo que se compromete con nosotros nos acompañe en la acción de gobierno. Señor Olivera. Nada, sí. No es fácil para nada enfrentar estos poderes fácticos, ¿no? Y vaya que uno tiene que enfrentarlos si es que realmente queremos cambiar justicia. Y entonces, aquí más allá de grandes promesas, ¿no? Hay que defender el interés nacional, hay que hacer justicia social, y hay que ser eficientes. Dinero tenemos, ¿y cómo lo han gastado? Mire usted en la pandemia, ¿cuántos millones dieron para el programa Reactiva? Supuestamente era para la pequeña empresa, para la microempresa. ¿Y a dónde fue a parar? A la gran empresa, que inclusive despedía a trabajadores. ¿Hay derecho? Y esos son fondos de todos los peruanos. Entonces, yo le digo, el gobierno tiene que ser eficiente en lo que le toca, en educación, en salud, en justicia, en seguridad. Sí, señor Olivera. Y luego ver de ser el equilibrio irregular y evitar y luchar contra estos oligopolios, estos monopolios que de hecho se dan en nuestra economía. Señor Olivera, las personas tienen que votar de manera informada. Suponiendo que el señor Castillo llegue a ser presidente, el señor Bermejo ha manifestado pues lo que ya todos conocemos, ¿no? Que ellos llegan al poder no para estar un tiempito, sino para quedarse y hacer la revolución. El señor Castillo, si llega al poder, ¿va a respetar la alternancia de poder o va a modificar la Constitución, tirar abajo este modelo económico y hacer lo que usted dice, no socialismo, sino un capitalismo de Estado? Para ser completos en la información, no solamente lo ha dicho Bermejo, lo ha dicho Cerrón también. Y ha dicho ha hecho tales declaraciones que están los videos allí, y también han dicho cosas peores, y están los videos, yo los he escuchado, los he visto, como decir que a los compañeros de Sendero Luminoso hay que respetarlos por sus ideas, cuando son terroristas, criminales, asesinos. Para ellos ni olvido ni perdón. Así, ahí sí, mano dura, y es la que yo siempre he aplicado.
respetando los derechos humanos. Eso también, porque yo he denunciado y hemos denunciado violaciones de derechos humanos en la época, no de violencia política, porque eso era terrorismo, era crimen, de uno y otro lado. Como es que yo encontré la primera fosa común, la de Pucayaco, ya en Huanta, el año 84, y denuncié al mismísimo comandante Camión, hoy prófugo de la justicia. Y como cuando me declararon huelga de hambre, los Abimael Guzmán y los Víctor Polay, toditos, cuando era ministro de Justicia, le di seguridades con la Cruz Roja, pero no cedí en nada. Quería que se les trate como presos políticos y que se vaya a una amnistía y que se les saque, como venían ellos negociando desde la época de Fujimori. Busquen ustedes. Fujimori le llegó a mandar torta de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, con Montesinos negociando un supuesto acuerdo de paz. Sí, señores, a ese genocida. Y ahora se presentan, ¿no?, como los puros y limpios. La historia señora, está registrada. Sí, la señora Keiko, ya para ir terminando, señor Olivera, también ha presentado su equipo técnico, van a debatir este día domingo, y parte de su equipo técnico es el señor Fernando Olivera, que ya anteriormente ha sido ministro de Estado. ¿Cree usted que el señor Fernando Olivera, no, Fernando Olivera, disculpe, Fernando Rospigliosi, me estaba confundiendo. Perdón. Fernando Rospigliosi. Por favor, no, disculpe, no me disculpe. confunda, Disculpe, por favor. Disculpe. Ya, el señor Fernando Rospigliosi, ¿cree usted que llegue a ocupar la cartera de ministro del Interior? Bueno, francamente no me sorprende nada de estos personajes, ¿no? Que no honran para nada la palabra y la trayectoria, ¿no? Y a que el pueblo los juzgue, que vean sus antecedentes. Que vean sus antecedentes. A mí me da vergüenza ajena, ¿no?, ver a este Rospigliosi, ver a Vargas Llosa. Vargas Llosa ahora soboneando a la Fujimori, ¿no? Claro, esta es una consigna internacional, ¿no? Sí. Y es penoso ver a todos estos personajes ponerse bajo las órdenes de esta que, como dije, traficó inclusive hasta narcoindultos en el caso Haiduto. Y al final terminaron estos haciendo aportes a la campaña, donde encontraron 500 kilogramos de cocaína en un contenedor que iba a ser embarcado nada menos que a Colombia, ¿no? Sí. Estos narcos, ahí está el Kenji Fujimori con Limaza, que le encontraron 100 kilos de cocaína en su empresa, en otro contenedor. O sea, Joaquín Ramírez, alguien que de pronto ha salido de escena, pero que la Fujimori lo nombró secretario general de Fuerza Popular y tenía investigaciones de lavado de dinero y de narcotráfico y gravísimas denuncias. Están ahí el buque presidencial, el avión presidencial de su época, lleno de cocaína. Y lo último, cómo cambiaba armas para los terroristas de la FARC, ¿no?, a cambio de cocaína. Eso lo ha revelado el propio expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Y está registrado ahí en los expedientes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cerrar filas, ¿no?, rebelarnos. No vamos a permitir que unos nos digan que somos traidores al Perú, enemigos del Perú, porque no votamos por la acusada Fujimori. Ni tampoco vamos a aceptar que el otro representante de la corrupción, Castillo, nos quiera tildar de enemigos del pueblo, ¿no?, porque no votamos por ellos, porque justamente estamos comprometidos con el pueblo, con la verdad y con la justicia social, y porque amamos profundamente el Perú, es que decimos que solo el voto nulo salvará al Perú, y que pensemos que son 5 años los que vienen por delante. No hay que resignarse, no hay que ser cómplice. Hay que pasar la voz. Sí, bien, señor Fernando Olivera. Ha quedado clara su posición. Estamos muy agradecidos por su participación y lo invitamos para otra oportunidad. Muchísimas gracias, y solamente decirles que rechazamos todo tipo de violencia, la violencia de la que son víctimas también los periodistas. La violencia solo engendra violencia, y las ideas se combaten con ideas y con posiciones firmes, con principios. Hagámoslo juntos. Sí, gracias. Señores, hemos tenido la presencia de Fernando Olivera Vega, presidente del partido político Frente Esperanza, quien prácticamente ha manifestado de manera clara su posición, ni con el señor Castillo ni con la señora Fujimori.
lo que él manifiesta es que se debe de expresar en las urnas el voto nulo para que el Jurado Nacional de Elecciones declare nulo este proceso electoral y convoque un nuevo proceso electoral. De que no se le puede estar diciendo pues a la gente vota por este candidato o por otro, porque si no estás traicionando al país. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales, a través del Facebook y del Twitter. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Gracias.